bendiciendo a todos los que en este momento están allí también en la sintonía a través de Facebook. Damos gracias al Señor por tener esta oportunidad de poder estar impartiendo la palabra de Dios por diferentes medios, por diferentes lugares y ver cómo el Señor está obrando, cómo se va incrementando las personas que están escuchando las predicaciones a través de las transmisiones que realizamos desde aquí. Bueno, el Señor bendiga su vida. Gracias a los que están viendo nuestras reuniones en vivo que se transmiten por nuestro canal en YouTube todos los días de reunión, los días miércoles, viernes, sábado y domingo a las 19:30 horas. Aquellos que, bueno, recién se están enterando que se transmiten las reuniones, lo pueden buscar a través de nuestro canal en YouTube con el nombre Lino Ábalos y allí podrá encontrar prédicas, enseñanza y reuniones en vivo que se transmiten desde aquí. También queremos agradecer lo que se van suscribiendo. Es una bendición, es una alegría poder ver que día tras día hay un poquito más de personas que se van suscribiendo al canal en YouTube. También aquellos que aquí en Facebook en algún momento envían sus comentarios o sus peticiones. También, bueno, estamos orando, estamos intercediendo a favor de todos aquellos que se están comunicando. Vamos a compartirle el enlace. Vamos a compartirle el enlace a nuestros hermanos de diferentes lugares que nos están sintonizando. Aprovechamos para saludar al último mensaje que llegó aquí, que todavía no lo he mencionado. Nuestro hermano Juan Torre ahí con la radio, con el pulgarcito para arriba. Bueno, les saludamos. El Señor bendiga su vida. También volvemos a saludar a nuestros hermanos de allí de la localidad de Quitilipi, a los hermanos de Resistencia, que también ven nuestras transmisiones de las reuniones en vivo. El Señor bendiga sus vidas, son nuestros fieles compañía a través del canal de YouTube, nuestros hermanos de Resistencia. Ahora también se agregó el anexo, la iglesia que está allí en el campo, en el lote 39. Bueno, también le mandamos el link para que cuando tengan el tiempo y quieran escuchar la palabra que estamos impartiendo desde aquí, lo puedan hacer. Hay veces que la radio en algún momento llega bien, en otro momento no, no sabemos por qué, pero qué bueno que tenemos la opción también de las redes sociales de poder estar recibiendo el mensaje de la palabra de Dios a través de este medio. Hoy quiero que leamos la palabra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 3 y el versículo 21. Esta palabra tiene un significado muy importante para nosotros. Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta palabra es tan hermosa porque nos enseña el significado que tiene el bautismo. En los días del profeta Juan el Bautista, los que se bautizaban era por el hecho de que estaban mostrando que se estaban arrepintiendo de sus pecados. Juan bautizaba para arrepentimiento, dice la palabra de Dios, y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, para dejar un ejemplo, no porque tenía algo que arrepentirse, sino para dejar un ejemplo de la decisión que estaba tomando.
Nuestro Señor Jesucristo, dicen los historiadores, que José, el que vendría a ser como el tutor de nuestro Señor Jesucristo, o el parrastro, como lo podríamos llamar, ¿no? Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por Dios mismo, por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que fue gestado en el vientre, engendrado en el vientre de María. Entonces José no era el padre biológico de nuestro Señor Jesucristo, sino que fue una obra de Dios en el vientre de María. Pero José vino a ser como el parrastro, el tutor, y dicen los historiadores que partió de esta tierra siendo nuestro Señor Jesucristo aún muy joven. Entonces, nuestro Señor tendría que seguir adelante como hijo mayor, sosteniendo el hogar, la familia, y él hereda esa sencilla carpintería de su padre, de su padrastro sería, y sigue trabajando para sustentar su hogar. Pero cuando el Señor Jesucristo va al Jordán, él toma una decisión de dedicarse al ministerio. Allí era una nueva etapa. Entonces el bautismo para nuestro Señor Jesucristo era, era algo que estaba marcando una nueva etapa para él, porque él dejaría la carpintería y dependería totalmente de la provisión del Padre para su vida y para su familia. Entonces, aquí vemos cómo el Señor Jesucristo toma esa decisión y nos deja el ejemplo. Ahora, en nuestro tiempo, el bautismo tiene un significado aún más profundo que en los días de Abraham, en los días de Juan el Bautista, perdón. En los días del Señor Jesús, en el día de Juan el Bautista, el bautismo era para arrepentimiento, pero ahora tiene un significado más profundo, porque allí en las aguas bautismales nosotros estamos sepultando nuestra genética adámica y emergiendo con una genética divina. Eso es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque el Evangelio de Marcos, cuando está mencionando acerca de la gran comisión, el Señor le dijo: vayan y prediquen este Evangelio a toda persona. El que creyere y fuere bautizado, muestra allí la importancia del bautismo. Si bien uno no es salvo porque se bautiza, sino por creer en Cristo, pero el bautismo tiene un significado muy profundo. Tiene un significado espiritual de gran importancia. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo, nosotros recibimos una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Dice la palabra que el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y se amalgama, se fusionan uno con el otro. Nuestro espíritu con el Espíritu de Dios se fusiona y llegamos a ser uno. Ahora, eso sucede cuando creemos en Cristo, pero en nosotros está también la naturaleza adámica, la pecadora, la naturaleza pecadora. Cuando nos bautizamos,
con entendimiento y con fe en lo que esto significa, lo que está sucediendo es que allí estamos sepultando esa naturaleza. Qué tremendo que es esto. Dice en Romanos 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Escucha acá lo que Pablo está enseñando, porque es muy profundo. Le decía que el bautismo en las aguas tiene un significado muy profundo. Dice, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa esto? Que al poner nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz y creyendo que Él murió siendo nuestro sustituto, murió en nuestro lugar, estamos creyendo que en la muerte de Cristo la naturaleza pecaminosa también murió. Esa es nuestra fe. Gloria a Dios. Entonces, el verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando nosotros estamos creyendo en la muerte de Cristo como nuestro sustituto, muriendo Él en nuestro lugar, matando allí la naturaleza adámica, pecaminosa, nosotros nos estamos identificando con Cristo en el bautismo, cuando allí estamos sumergiéndonos en el agua, estamos sepultando esa naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que allí en la cruz esa naturaleza pecaminosa murió. Y en el bautismo estamos sepultando. Mire, para que podamos entender un poquito mejor esto, yo le voy a contar algo que sucedía en algún tiempo en la historia de la raza humana, en la cercanía de la muerte de Cristo, en esa etapa, cuando alguien en algún lugar se practicaba esta forma de justicia. Cuando alguien mataba a otra persona, la sentencia, cuando lo encontraban culpable, si ya ahí al momento se sabía que era culpable, lo que hacían esa gente con el asesino es atar el cuerpo muerto a la persona que asesinó, y esa persona tenía que caminar, tenía que vivir con ese cuerpo muerto atado a sí mismo. Qué tremendo, qué tremendo. Y sabe, esto se practicó como forma de sentencia para los asesinos. Entonces el asesino tenía que vivir con el cuerpo del muerto atado a sí mismo. Imagínese, cargando con el cuerpo muerto en descomposición. Tremendo. Entonces, lo que nos sucede a nosotros cuando nos convertimos a Cristo, esa naturaleza pecaminosa muerta está apegada a nuestra vida. Pero cuando nos bautizamos con entendimiento, nos estamos desprendiendo de ese cuerpo muerto, por así decirlo, o mejor dicho, de esa naturaleza pecaminosa
muerta. Qué tremendo significado que tiene el bautismo. Por eso mucha gente le cuesta dejar el pecado porque es como que está apegado a su persona. Pero cuando uno cree en Cristo, recibe esa nueva vida, recibe el Espíritu de Dios, y en el bautismo lo que significa es que estamos sepultando esa naturaleza vieja, como dice aquí en el versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Mire, cuando nosotros emergemos del agua, de las aguas bautismales, estamos emergiendo a una nueva vida, con una nueva naturaleza, libre de esa naturaleza pecaminosa por la fe, libre, creyendo que fue sepultada allí en las aguas bautismales. Mire, por eso en este mismo capítulo de Romanos, el apóstol hace una afirmación que nosotros debemos creerla. Dice así, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, cuando nosotros entendemos que por medio de Cristo recibimos una nueva naturaleza, cuando nosotros creemos que en la muerte de Cristo fue muerta la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa, cuando creemos que en el bautismo estamos sepultando esa naturaleza vieja, es cuando podemos vivir en esta nueva vida en Cristo. Gloria a Dios. Es una obra de Dios. Por eso, si hay personas que quizá por primera vez están escuchando el Evangelio, están escuchando la palabra de Dios, no es que nosotros dejamos de pecar porque decimos, bueno, voy a poner mi esfuerzo y voy a dejar de pecar. No, nosotros dejamos de practicar el pecado porque hemos recibido una nueva naturaleza. Nosotros dejamos de practicar el pecado, ¿por qué? Porque el Señor nos libertó de la vieja naturaleza pecaminosa. Por eso podemos vivir sin practicar el pecado. Por eso usted va a ver personas que son fieles a Dios, que podía haber llevado una vida de vicio, de muchas prácticas pecaminosas antes de entregar su vida a Cristo, pero ahora que recibió a Cristo, que creyó en Cristo, que camina en el Señor, ahora usted lo ve que no practica más esas cosas. ¿Por esfuerzo humano? No. Es porque el Señor nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza, y a su vez nos liberó de la naturaleza pecaminosa. Por eso, cuando usted o yo o cualquiera quiere seguir al Señor fielmente, debe hacerlo creyendo en la obra que Cristo hizo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Porque allí es cuando usted podrá disfrutar esta nueva vida. Allí donde usted podrá experimentar la presencia de Dios en su vida. Allí es cuando usted se sentirá, mire, que es libre del pecado. Es libre del pecado. No quiere decir que por momento no pasemos por tentaciones. Pasar tentaciones no es pecado. Porque
Hasta el mismo Señor Jesús pasó tentaciones como ser humano. Pero nosotros que ahora tenemos la nueva vida, el Señor va obrando de una manera tan poderosa que nosotros no queremos pecar. No es que estamos diciendo, uy, qué lástima que ahora estoy en la iglesia, que estoy en el camino del Señor y no puedo hacer este pecado. No, nosotros no queremos pecar. ¿Por qué? Porque el sentir de esa nueva naturaleza comienza a tomar nuestra vida, comienza a tomar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, pensamientos, la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Entonces ahora no pecamos en primer lugar. ¿Por qué? Porque hemos recibido esa naturaleza de Cristo. Y no pecamos porque no queremos pecar. Eso no significa que ya seamos perfectos. No. Seríamos hipócritas si decimos que no somos, que ya somos perfectos. No, no somos perfectos. Estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero ya no practicamos el pecado. Podemos tener un error, podemos tener una equivocación, podemos tener una debilidad, pero no practicamos el pecado. No practicamos el pecado. Y el Señor, a través de su presencia, día a día, nos va perfeccionando. Nos va, por así decirlo, puliendo. Nos va santificando día tras día. Y para nosotros no es un esfuerzo vivir sin practicar el pecado. No, para nosotros es solo obediencia a la naturaleza que portamos, a esa naturaleza de Cristo. Porque tenemos la naturaleza de Cristo, no practicamos el pecado. La palabra de Dios dice algo tan fuerte que quiero que lo leamos, porque es importante fundamentar nuestra fe y nuestra predicación con la palabra de Dios, con lo que está escrito. Dice en la primera carta de Juan, dice: el que practica el pecado es del diablo. Tremendo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué hizo Cristo? Destruyó esa obra maligna, que había en nuestros cuerpos. Mire, el Señor me dio entendimiento que al decirle a Adán y a Eva que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, era porque ese árbol, en su genética, podríamos decir, tenía bien y tenía mal. Entonces cuando Eva come el fruto de ese árbol, se comió el mal y se comió el bien. Cuando Adán comió de ese fruto, comió el mal y comió el bien, y se le metió en su naturaleza. Ese veneno maligno del pecado se le metió en su cuerpo. Pero Cristo destruyó esa obra del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo incitó a Eva, el diablo le tentó a Eva para que comiera de ese fruto. Pero el Señor en la cruz destruyó esa obra del diablo. El verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjese, qué interesante que es esto. Y el apóstol Juan lo dice con tanta claridad, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Puede tener un error, puede tener una equivocación, un hijo de Dios, pero no practica el pecado. Dice luego, no practica el pecado porque
la simiente de Dios permanece en él, y luego dice, y no puede pecar. Qué impresionante que es. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y usted dice, pastor, ¿dónde está esto? Le reitero, primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Mire, hay algo que sucede. Por eso quiero alentarnos, por así decirlo, me incluyo, a que día a día podamos estar en esa comunión con Dios, en esa llenura de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la llenura de la presencia de Dios no te va a permitir pecar. Qué tremendo. Me acuerdo de lo que le pasó a José. Era un hombre que solo estaba con Dios. Todavía en ese tiempo no había sucedido esa obra de regeneración del nuevo nacimiento. Todavía en esa etapa los seres humanos no experimentaban el nuevo nacimiento, pero sí experimentaban la presencia de Dios en su vida. Y José, por el hecho de tener una buena relación con Dios, José por tener la presencia de Dios en su vida, cuando esta mujer le incitó, lo llevó, le sacó la ropa, todo para que él cayera en adulterio con la mujer que era esposa de Potifar, José dijo algo. Dijo, ¿cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Qué tremendo. La presencia de Dios estaba con él y la presencia de Dios le guardó. Dice la palabra que José salió corriendo y la ropa de él quedó en las manos de la mujer. Él no pudo pecar. Qué tremendo. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, no vamos a poder pecar. El pecado puede estar en bandeja delante de nosotros, pero la misma presencia de Dios nos llevará a tener ese temor de Dios, nos llevará a tener esa decisión de decir, no, de acá salgo huyendo, pero no cederé a la tentación del pecado. Qué tremendo, qué tremendo. Por eso, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, es difícil que caiga en pecado. Puede tener un error porque estamos en un proceso de perfeccionamiento, estamos allí en ese tiempo de ser perfeccionado, pero no va a practicar el pecado. Qué tremendo. Por eso el bautismo tiene en nosotros un significado tan profundo. Y yo quiero volver allí donde hemos leído ya para cerrar en Lucas 3, 21. y nos vamos a enfocar en lo que dice el 22, pero leemos nuevamente aquí el texto. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué impresionante, qué impresionante. ¿Sabe? Cuando experimentamos, escuche acá, porque esto es muy importante, cuando experimentamos la nueva vida en Cristo, lo que sucede es que estamos en conexión, escuche acá, en conexión directa con Dios de forma permanente. Tremendo, tremendo. Mire, en este tiempo que es
yo creo, la era de las comunicaciones, cuando los jóvenes, mayormente la juventud, va a un camping, a un lugar, sea donde fuere, una de las primeras preguntas no es si hay una linda cama o si hay, si hay agua. eh, lo primero dice, ¿y la conexión de internet? ¿Cómo es la conexión de internet? Miren, los jóvenes adultos, a veces están más preocupados por la conexión de internet que cómo será la cama, que cómo será, porque están tan acostumbrados a estar conectados. Y una de las cosas que siente mucho esta generación es cuando se corta la conexión. Hay personas que se ponen de muy mal humor cuando se le corta la conexión. Gloria a Dios. Pero antes, antes que apareciera la tecnología de internet, ya los seres humanos que creían en Dios se conectaban con el cielo. Gloria a Dios, a través de su oración. Y quiero que leamos aquí un texto en Juan 14, el verso 15 en adelante. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y quiero volver a leer el 16. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Conexión eterna. Conexión eterna. Gloria a Dios. ¿Por qué Elías podía sobrevivir en los días de persecución sin tecnología? Porque estaba conectado con Dios. Aleluya. ¿Por qué Elías podía tener provisión en días de hambre? Porque tenía conexión. Conexión con el cielo. ¿Por qué Elías podía tener agua cuando había sequía? Porque tenía conexión. Gloria a Dios. Cuando recibimos esta nueva vida, nuestra conexión es con Dios de forma directa y permanente. Cuando experimentamos esta nueva vida, el Espíritu de Dios viene a estar con nosotros para siempre, de forma continua e ininterrumpida. En esto no hay corte. Al menos que nosotros ignoremos, al menos que nosotros no estemos en la fe, la conexión del cielo no se corta. La conexión del cielo no tiene problemas técnicos. Mire, hasta el mejor internet que nosotros podamos contratar tiene su momento de cortes. Pero la conexión con el cielo no se corta. Dice, voy a estar con ustedes para siempre. De forma continua, para siempre. Días atrás le compartí ese texto que dice, yo soy el que soy. Qué tremendo. Hablando de un eterno presente. Cuando el Señor se despide o se está despidiendo de sus discípulos, allí en Mateo capítulo 28, nosotros podemos
podemos notar una expresión del Señor que dice al final: y aquí yo estoy, haciendo un énfasis al presente. Yo estoy. El Señor está presente y Él está con nosotros. Dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy. Qué tremendo. La conexión con Dios. Por eso, cuando nosotros experimentamos esta nueva vida, tenemos conexión con Dios. Por eso, allí en el bautismo de nuestro Señor Jesús, vemos al Espíritu de Dios en forma corporal como de paloma posar sobre él. Se posó el Espíritu Santo sobre Jesús. Cuando nosotros recibimos esta nueva vida, el Espíritu de Dios viene a estar con nosotros para siempre. Y dice la Escritura: y se oyó la voz de Dios. ¡Qué tremendo! Allí es cuando nos conectamos con las palabras que Dios quiere hablar a nuestra vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recibimos palabra de Dios. Impresionante. Cuando experimentamos esta nueva vida, cuando estamos en comunión con esta nueva vida. Por eso, mire, escucha acá, la oración. La oración es un medio importantísimo, porque el versículo que hemos leído dice: y orando el cielo se abrió. Orando el cielo se abre significa que la oración te abre ese ámbito de lo espiritual, ese ámbito del Señor. La oración te abre ese ámbito, te conecta con ese ámbito. La oración te conecta con el ámbito espiritual y la comunión con Dios. Por eso, orando, la presencia de Dios comenzará a ministrar tu vida. Orando, escucharás palabra de Dios para tu vida. Qué bendición poder haber recibido esta nueva vida. Y usted también lo puede hacer. Si todavía no lo recibiste, lo podés recibir. Si querés restaurar, porque te apartaste, también podés restaurarte. También podés reconciliarte con Dios. Quiero orar en esta hora. Quiero orar al Señor por todo lo que van a escuchar y recibir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos alimenta. Tu palabra, Señor, nos edifica. Señor, gracias porque hemos recibido esta nueva vida. Hemos recibido la comunión del Espíritu. Señor, muchas gracias. Mira, Señor, lo que me están escuchando. Señor, y todavía no han experimentado esta nueva vida. Señor, ayúdalos. Señor, que puedan orar, que puedan conectarse a ese ámbito espiritual. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pido ahora que estés ministrando cada vida. Señor, mira aquellas personas que al escuchar tu palabra brotó un anhelo de estar en esa conexión contigo, en esa conexión con tu Espíritu Santo, en esa conexión con lo celestial, con lo espiritual. Señor, concédele esa gracia, que la presencia de tu Espíritu, Señor, pueda ministrar su vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Si este mensaje te ha sido de edificación, lo puedes compartir con otras personas, lo puedes descargar, lo que decidas. Y también nos podés dejar un comentario al pie de este video. Muchas gracias por estar allí del otro lado. Que el Señor pueda seguir bendiciendo tu vida y seguiremos en contacto a través de estos medios de comunicación.
seguiremos en contacto, seguiremos en este lugar impartiendo palabra de Dios. Si el Señor me lo permite, mañana nuevamente a partir de las 11 horas estoy por la radio por aire y también por la radio online, y luego 11 y algunos minutos en adelante, 11:30, estaré también abriendo Facebook para que el mensaje de la palabra de Dios pueda también ser transmitido por este medio. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida y será hasta la próxima.